Ella no debería estar viva. Una cría de leopardo sola en el suelo de la selva del Congo, con el pelaje mojado pegado a su cuerpo frágil y las patitas temblorosas. No tiene ninguna posibilidad real de sobrevivir al siguiente amanecer. Kesa tenía pocas semanas de vida y estaba completamente sola. Pero lo que ocurrió cuando Amani, el gorila más temido de toda esa selva, la encontró entre las raíces mojadas después de la tormenta, no tiene nombre en ningún libro de biología escrito hasta hoy, porque Amani no hizo lo que cualquier animal de su especie hubiera hecho. No hizo lo que la lógica de la selva dictaba. No hizo lo que siglos de enemistad natural entre gorilas y leopardos parecían tener decidido desde siempre. Hizo algo completamente diferente. Algo que durante los días siguientes dejó sin palabras a todos los que lo presenciaron. Algo que ninguna ley de la naturaleza salvaje podía predecir ni explicar completamente. Y cuando la madre de Kesa finalmente apareció en la selva siguiendo el rastro de su cría, lo que encontró la detuvo en seco. Esta es la historia de Amani y Kesa. La historia del enemigo que se convirtió en protector, y de una verdad tan antigua como la propia selva, que la inocencia de un ser pequeño e indefenso es capaz de cambiar hasta al más temido de los guerreros. Quédate hasta el final, porque esta historia no la vas a olvidar. Pues antes de adentrarnos en esta historia, dime en los comentarios desde qué ciudad nos ves hoy y a qué hora. Suscríbete al canal para no perderte ninguna historia. Y regálanos un like si los animales salvajes te emocionan. Ahora, descubramos juntos cómo sucedió todo. Hay lugares en este mundo donde la naturaleza todavía manda. No de manera decorativa ni como fondo de una fotografía bonita, sino de verdad, con toda su fuerza, toda su densidad y toda su indiferencia hacia cualquier cosa que no sea la vida misma, multiplicándose en cada centímetro disponible. La selva del Congo es uno de esos lugares. Es el segundo bosque tropical más grande del planeta. Una extensión de verde tan profunda y tan antigua que desde el aire parece no tener bordes ni límites. Como si la Tierra hubiera decidido en algún momento que ese rincón del mundo pertenecería para siempre a los árboles, a la humedad y a los animales que aprendieron a vivir entre ellos hace millones de años. Aquí el sol no llega al suelo directamente. Tiene que abrirse paso entre capas y capas de vegetación, llegando al suelo de la selva filtrado y suave, como una luz que ha viajado muy lejos y ha perdido algo de su fuerza en el camino. El aire es denso y húmedo, cargado con el olor de la tierra mojada, de las plantas en descomposición y de esa mezcla indefinible que solo tiene la selva y que ningún perfume humano ha podido reproducir completamente. En este mundo vivía Amani. Un gorila de espalda plateada, de casi 200 kilos, con una presencia que llenaba cualquier espacio que ocupaba. No era el más joven del grupo, ni el más impulsivo. Era algo más difícil de describir y más difícil de ignorar. Tenía esa calma profunda y segura de los que han ganado su lugar en el mundo a través de años de experiencia y no necesitan demostrarlo constantemente. Su grupo lo seguía sin cuestionarlo. 15 gorilas que dependían de sus decisiones cada día. Qué camino tomar, dónde buscar comida, cuándo moverse y cuándo quedarse quietos. Amani los conocía a todos. Conocía sus caracteres, sus miedos, sus maneras particulares de reaccionar ante el peligro. Y ellos lo conocían a él con esa intimidad silenciosa que solo existe entre los que han vivido juntos el tiempo suficiente para no necesitar palabras. Amani conocía su selva mejor que nadie. Cada árbol, cada camino, cada zona peligrosa y cada refugio seguro.
Había crecido en esa selva, había aprendido sus reglas desde pequeño y las había respetado durante toda su vida adulta. Y una de esas reglas, una de las más fundamentales y más antiguas, era simple y clara. Los leopardos eran el enemigo, no por odio, no por agresividad innecesaria, sino porque así funcionaba ese mundo desde antes que ninguno de los dos pudiera recordar. El leopardo cazaba gorilas jóvenes cuando tenía oportunidad. El gorila lo sabía y actuaba en consecuencia. Era una relación de enemistad fría y sin drama, grabada en el instinto de ambas especies como una advertencia que no necesitaba repetirse. Amani lo sabía mejor que nadie. Lo que no sabía era que esa tarde, después de la tormenta más violenta que la selva había visto en meses, algo iba a poner a prueba esa certeza de una manera que ninguna experiencia previa lo había preparado para enfrentar. Llegó sin aviso. Así llegan siempre las tormentas en la selva del Congo. No con la lentitud amenazante de las que se ven venir desde lejos, dando tiempo para buscar refugio y prepararse, sino de golpe, con una violencia que transforma el mundo en cuestión de minutos y recuerda a cada animal que vive bajo esos árboles centenarios que aquí, en el fondo, nadie controla nada. El cielo se cerró primero. La luz que filtraba entre las copas de los árboles desapareció casi de inmediato, reemplazada por una oscuridad densa y prematura que confundió a los pájaros y silenció de golpe el ruido constante de la selva. Ese silencio fue la primera advertencia. En la selva, el silencio repentino no significa paz, significa que algo viene y que todos los que saben leer este mundo ya lo saben. Luego llegó el viento, fuerte y húmedo, sacudiendo las copas de los árboles con una fuerza que hacía crujir hasta los troncos más gruesos. Las hojas volaban en todas las direcciones, las ramas más pequeñas se doblaban hasta límites que parecían imposibles sin romperse. El suelo de la selva, siempre húmedo, comenzó a recibir las primeras gotas grandes y pesadas que golpeaban la tierra como pequeños impactos individuales antes de convertirse en algo mucho mayor. Y entonces llegó la lluvia, no como lluvia, como un muro de agua que cayó sobre la selva con una intensidad que borraba los sonidos, los olores y los caminos conocidos bajo una cortina que hacía imposible ver más allá de unos pocos metros. El suelo se convirtió en barro en cuestión de minutos. Los arroyos se transformaron en ríos pequeños y furiosos que corrían entre las raíces llevándose hojas, ramas y todo lo que no estuviera firmemente anclado al suelo. El grupo de Amani buscó refugio bajo los árboles más grandes. Se apretaron unos contra otros con ese instinto colectivo que tienen los animales sociales ante el peligro, los más pequeños en el centro, los adultos en el exterior formando una barrera natural con sus cuerpos. Amani estaba en el borde, como siempre, mirando hacia afuera, vigilando, dejando que el agua le cayera encima sin moverse porque su trabajo en ese momento era ese: estar ahí entre su grupo y lo que viniera de afuera. La tormenta duró casi 2 horas. 2 horas en que la selva dejó de ser la selva conocida y se convirtió en algo más caótico y más peligroso. Los caminos habituales desaparecieron bajo el agua y el barro. Los olores que orientaban a cada animal en su territorio se mezclaron y se borraron. El ruido constante de la lluvia, golpeando las hojas y el suelo, llenaba el aire con una intensidad que impedía escuchar cualquier otra cosa. Fue en medio de ese caos cuando ocurrió. A menos de 1 kilómetro del lugar donde Amani y su grupo esperaban el fin de la tormenta, en una zona de la selva donde los árboles eran menos densos y el suelo más expuesto, una leopardo hembra se movía con urgencia entre la vegetación empapada. No cazaba, no exploraba, buscaba. Nala llevaba 3 años en esa selva. Había aprendido cada camino,
cada refugio seguro y cada zona peligrosa con la misma precisión silenciosa con que los leopardos aprenden todo, observando, fallando, sobreviviendo y recordando. Era una madre joven, pero experimentada, con esa combinación particular de instinto y aprendizaje que convierte a una hembra leopardo en uno de los animales más eficientes y más peligrosos de la selva del Congo. Sus dos crías eran su mundo entero. Las había traído al mundo semanas atrás en un refugio que había elegido con un cuidado casi obsesivo, protegido de la lluvia, alejado de los caminos principales, con varias salidas posibles en caso de peligro. Había cazado cerca para no alejarse demasiado. Había regresado siempre antes del anochecer. Había hecho todo lo que una madre leopardo puede hacer para mantener a sus crías con vida en un mundo que no hace concesiones con los vulnerables. Pero la tormenta no había estado en ningún cálculo. El refugio que parecía perfecto se había inundado parcialmente con una rapidez que no daba tiempo a reaccionar. Nala había regresado empapada y con las presas del día perdidas en el caos de la lluvia, y había encontrado solo a una de sus crías dentro del refugio. La otra había desaparecido. Kesa, la más pequeña, la más curiosa, la que siempre se asomaba un poco más de lo que debía hacia el mundo exterior, con esos ojos enormes que todavía no habían aprendido a distinguir lo seguro de lo peligroso. Nala la llamó con esos sonidos bajos y urgentes que las leopardas usan para comunicarse con sus crías y que Kesa, en condiciones normales, respondería de inmediato. Pero Kesa no respondió. Nala buscó durante horas bajo la lluvia con esa desesperación silenciosa y absoluta que solo tienen las madres cuando algo le ha pasado a un hijo. Sin parar, sin comer, sin descansar, siguiendo rastros que el agua borraba antes de que pudiera terminar de leerlos, adentrándose en zonas de la selva que normalmente evitaría, cruzando territorios ajenos sin el cuidado habitual porque en ese momento nada importaba más que encontrar a su cría. Nada, absolutamente nada. Pero Kesa estaba lejos, sola en el suelo de la selva, empapada y temblando, en un territorio donde el olor que la rodeaba era el olor más peligroso que una cría de leopardo podía encontrar. Olor a gorila. La tormenta había pasado. La selva del Congo tiene una manera particular de recuperarse después de la lluvia, no de golpe ni con drama, sino despacio, capa por capa, como si cada parte del bosque necesitara un momento para verificar que seguía ahí antes de volver a funcionar. Primero regresan los sonidos. Un pájaro, luego otro, luego el ruido constante de las gotas cayendo desde las hojas altas hacia el suelo. Luego los olores, más intensos que antes, la tierra mojada liberando todo lo que guardaba. Y finalmente el movimiento. Los animales saliendo de sus refugios con esa cautela característica de los que saben que después de una tormenta, el mundo puede haber cambiado de maneras que todavía no se ven. Amani fue el primero en moverse. Como siempre, dejó a su grupo bajo los árboles grandes y comenzó a caminar por el territorio para evaluar los daños, comprobar que los caminos seguían siendo los mismos y que ningún peligro nuevo había aprovechado el caos de la tormenta para instalarse en su selva. Era una rutina que había repetido decenas de veces, metódica, silenciosa, completamente suya. Caminó durante varios minutos entre la vegetación empapada. Las hojas grandes descargaban agua sobre su espalda con cada paso. El suelo cedía ligeramente bajo su peso, blando y saturado. El aire era más frío que antes de la tormenta, cargado con esa humedad densa que se instalaba en la selva después de la lluvia y tardaba horas en disiparse. Todo parecía igual que siempre. Todo parecía normal. Hasta que no lo fue.
Ese instinto antiguo y automático que tienen los animales que han sobrevivido el tiempo suficiente para aprender a confiar en sus sentidos antes que en sus pensamientos, lo detuvo en seco. Algo había llegado a sus fosas nasales que no encajaba con el inventario habitual de olores de su territorio. No era un olor de peligro inmediato, no era el olor de un depredador ni de un intruso adulto. Era algo diferente, más pequeño, más débil, más fuera de lugar que cualquier otra cosa que hubiera olido en esa zona de la selva. Bajó la mirada. Entre las raíces enormes de un árbol centenario, en un hueco pequeño que la tormenta había llenado parcialmente de hojas y barro, había algo que sus ojos tardaron un momento en procesar correctamente. Una cría de leopardo, tan pequeña que parecía imposible que un animal tan frágil hubiera sobrevivido a la tormenta que acababa de pasar. El pelaje manchado de barro, mojado y pegado a su cuerpo de una manera que hacía visible cada costilla, cada hueso pequeño de sus patas delanteras. Temblaba de una manera continua y profunda, que no era solo frío, sino también agotamiento y miedo, y esa desorientación total de los que se han perdido, sin entender cómo ni cuándo. Los ojos de Kesa encontraron los ojos de Amani, y ninguno de los dos se movió. Lo que pasó en ese momento en la mente de Amani es algo que ningún científico puede describir con certeza. Los gorilas no dejan registros, no tienen palabras para explicar sus procesos internos, solo tienen lo que hacen. Y lo que Amani hizo en ese momento fue quedarse completamente inmóvil, mirando a esa cría de leopardo con una fijeza que no era amenaza ni curiosidad simple, sino algo más difícil de nombrar. Algo que estaba ocurriendo en algún lugar más profundo que el instinto y más silencioso que cualquier pensamiento. Kesa no huyó. No podía. Sus patas no tenían fuerza suficiente para llevarla a ningún lado. Pero tampoco había en su cuerpo la tensión desesperada del que intenta escapar aunque sepa que no puede. Había algo más parecido a una rendición tranquila, la de los que han llegado al límite absoluto de sus fuerzas y han decidido, sin saberlo completamente, dejar de luchar contra lo que viene y simplemente existir en ese momento con todo lo que les queda. Amani dio un paso hacia ella. Kesa cerró los ojos. El gorila se agachó despacio, su cuerpo enorme, reduciéndose hacia el suelo con una lentitud que parecía casi delicada, viniendo de un animal de su tamaño. La olió con esa concentración profunda que tienen los gorilas cuando procesan información nueva. Su nariz a pocos centímetros del pequeño cuerpo tembloroso, sus ojos observando cada detalle de esa criatura que no debería estar viva y que sin embargo seguía ahí, respirando, temblando, existiendo contra toda probabilidad. Pasaron varios segundos. El resto de la selva seguía recuperándose a su alrededor. Los pájaros volvían a sus conversaciones. Las gotas seguían cayendo desde las hojas altas. El mundo continuaba exactamente igual que siempre, indiferente y eterno, sin registrar que algo estaba ocurriendo entre esas raíces enormes que no tenían nombre en ningún idioma conocido. Kesa seguía con los ojos cerrados, esperando. Y entonces Amani extendió una de sus manos enormes, esas manos capaces de doblar ramas que un humano adulto no podría mover, y tocó a Kesa con una delicadeza tan inesperada y tan absoluta que parecía pertenecer a otro animal completamente diferente. Un roce tan suave que Kesa tardó un segundo en sentirlo, tan cuidadoso que parecía el gesto de alguien que sabe perfectamente lo frágil que es lo que tiene frente a él y ha decidido, con plena conciencia, no romperlo. Kesa abrió los ojos, lo miró, y en esa mirada, en ese instante exacto donde dos mundos completamente opuestos se encontraron sin que ninguno de los dos lo hubiera buscado ni planeado,
Algo cambió entre ellos que no volvería a ser exactamente igual. Amani tomó su decisión, una decisión que iba contra todo lo que su instinto, su experiencia y siglos de enemistad natural entre sus especies le habían enseñado. Una decisión que nadie, absolutamente nadie, hubiera podido predecir. La tomó en sus brazos, con las dos manos, con esa delicadeza imposible que solo aparece en los seres más fuertes cuando deciden usar su fuerza de una manera completamente diferente a la que el mundo espera de ellos. Kesa cabía entera entre sus palmas, tan pequeña y tan frágil que el simple contraste entre el cuerpo enorme de Amani y el cuerpo minúsculo de la cría hacía que el momento pareciera irreal. Kesa no resistió. No tenía fuerzas para hacerlo, pero tampoco había en su cuerpo la tensión desesperada del que intenta escapar aunque sepa que no puede. Era como si algo en ella, algún mecanismo profundo e irracional que existe antes que el instinto de supervivencia mismo, hubiera reconocido en ese contacto algo que no era peligro. Amani la acercó a su pecho. El calor del cuerpo del gorila llegó a Kesa de golpe, después de horas de frío y humedad, como algo tan necesario y tan básico que su cuerpo entero respondió de manera inmediata. El temblor que la había sacudido de manera continua desde que se perdió durante la tormenta comenzó a calmarse despacio, primero en las patas traseras, luego en el resto del cuerpo, hasta que Kesa quedó quieta contra el pecho de Amani, con esa quietud profunda de los que finalmente han encontrado un lugar donde el mundo no puede hacerles daño. Amani la miró durante un momento largo. Luego comenzó a caminar. El grupo de gorilas los vio llegar con una reacción que iba desde la curiosidad hasta algo más parecido a la alarma. Los gorilas más jóvenes se acercaron con esa impulsividad característica de los que todavía no han aprendido completamente a controlar sus reacciones. Las hembras adultas retrocedieron instintivamente, sus propias crías pegadas a sus cuerpos, ese olor de leopardo activando en ellas siglos de advertencias grabadas en el instinto. Amani los miró a todos. Un solo gesto, una sola mirada que contenía todo lo que necesitaba comunicar sin usar ningún sonido. El mensaje era absolutamente claro para cualquiera que conociera el lenguaje de ese grupo. Nadie tocaría a Kesa. El grupo obedeció, no con entusiasmo ni con comprensión, con esa aceptación pragmática que tienen los grupos sociales bien establecidos ante las decisiones de quien lleva años demostrando que sus decisiones tienen razón de ser, aunque en ese momento no sea posible verla completamente. Las horas siguientes fueron extraordinarias. Amani encontró un refugio seco entre las raíces de un árbol enorme, protegido de la lluvia que todavía caía intermitentemente y alejado del camino habitual por donde se movían otros animales. Colocó a Kesa en el interior con esa misma delicadeza desconcertante y se sentó frente a la entrada, su cuerpo enorme bloqueando el acceso como un muro vivo. Kesa durmió. Durmió con esa profundidad absoluta de los recién nacidos que han agotado completamente sus reservas y necesitan recuperarse de una manera que va más allá del descanso normal. Durmió mientras la selva a su alrededor recuperaba poco a poco su ritmo habitual después de la tormenta. Durmió mientras Amani vigilaba desde la entrada sin moverse, su mirada recorriendo el perímetro con esa concentración automática que nunca descansaba completamente. Al anochecer, Kesa despertó con hambre. Y aquí fue donde la situación se complicó de una manera que Amani no podía resolver completamente. Una cría de leopardo de pocas semanas necesita la leche de su madre. No hay sustituto posible en la selva. Amani lo sabía de alguna manera.
con esa inteligencia práctica y directa que tienen los gorilas para evaluar situaciones, y buscó lo único que podía ofrecerle: frutas maduras, hojas tiernas, agua acumulada en las hojas grandes después de la lluvia. Kesa no entendía lo que Amani le ofrecía, pero Amani siguió intentándolo con una paciencia que resultaba casi incomprensible viniendo de un animal en esa situación. Una y otra vez, acercando pequeñas porciones de comida hacia la cría, con esa delicadeza que seguía pareciendo imposible en manos de su tamaño, esperando, retirándose cuando Kesa no respondía, volviendo a intentarlo. Y entonces ocurrió algo que ninguno de los miembros del grupo que observaba desde la distancia hubiera podido predecir. Una de las hembras jóvenes del grupo se acercó despacio, se detuvo frente a Kesa, la olió durante un momento largo con esa concentración profunda, y luego, con una lentitud que comunicaba claramente que podía detenerse en cualquier momento si algo le parecía mal, se tumbó a su lado. Kesa se arrimó a su calor y durmió de nuevo. Amani las observó a las dos durante un momento largo desde la entrada del refugio, y algo en su expresión, si es que los gorilas tienen expresiones que los humanos puedan leer con certeza, parecía decir que el mundo a veces funciona de maneras que nadie puede planear ni explicar completamente. Solo aceptar. El primer amanecer llegó con niebla. Así amanece la selva del Congo después de las tormentas grandes. Una niebla baja y densa que se instala entre los troncos y las raíces, como si la tierra misma estuviera exhalando todo el agua que había absorbido durante la noche. La luz llegaba filtrada y suave, convirtiendo cada árbol en una silueta difusa y cada rayo de sol en algo casi sólido que se podía seguir con los ojos desde arriba hasta donde desaparecía entre la vegetación del suelo. Amani ya estaba despierto. Kesa dormía contra el costado de Safi. Así había comenzado a llamarla el grupo en ese lenguaje silencioso que tienen los animales sociales para distinguirse entre sí. La hembra joven que había decidido la noche anterior acercarse a Kesa con esa valentía silenciosa que a veces tienen los actos más simples. Amani las observó a las dos durante un momento antes de levantarse, verificó el perímetro con esa rutina automática que nunca abandonaba y luego salió del refugio hacia la selva que comenzaba a despertar a su alrededor. Regresó con frutas, las mejores que encontró, las más maduras, las más suaves, las que cedían con la menor presión posible. Las colocó frente a Kesa con esa paciencia que se había convertido ya en algo natural entre los dos, esperando sin apresurarse, dejando que la pequeña leopardo tomara su tiempo para acercarse y oler y decidir. Kesa comió. No mucho. No con el apetito voraz que habría tenido con la leche de su madre, pero comió. Y ese gesto pequeño e imperfecto fue suficiente para que algo cambiara sutilmente en la dinámica entre los dos. Como si comer lo que Amani le traía fuera una manera de decir sin palabras que aceptaba lo que había entre ellos, aunque ninguno de los dos pudiera nombrarlo. Safi observó todo desde cerca. Había algo en la manera en que esa hembra joven se había instalado en este nuevo papel que resultaba extraordinario para quien lo observara con atención. No había sido una decisión calculada, ni una respuesta a ninguna orden. Había sido algo más parecido a una certeza tranquila, la de los que ven algo que necesita ser hecho y simplemente lo hacen sin esperar que nadie se los pida. Durante los días siguientes, Safi se convirtió en la presencia constante que Amani no podía ser a cada momento. Cuando Amani salía a buscar comida, Safi estaba ahí. Cuando el grupo se movía y Kesa no podía seguir el ritmo, Safi se quedaba atrás con ella, sin drama, sin llamar la atención.
con esa discreción particular de los que hacen las cosas importantes sin necesitar que nadie las registre. Los días siguieron ese ritmo. Amani buscaba comida. Kesa comía lo que podía. Safi resolvía lo que Amani no podía resolver con sus propias manos. El grupo se fue acostumbrando despacio, no todos al mismo ritmo ni con la misma disposición, pero la presencia de Kesa dejó de ser una anomalía para convertirse en algo que simplemente era, como tantas otras cosas en la selva que no tienen explicación, pero existen de todas maneras. El tercer día ocurrió algo que detuvo a todo el grupo. Amani estaba sentado cerca del refugio, pelando una fruta con esa concentración tranquila que tienen los gorilas cuando hacen algo con las manos, cuando Kesa salió despacio del interior. Caminó sobre sus patas todavía algo inseguras hacia Amani y se sentó directamente frente a él. Lo miró fijamente. Amani dejó de pelar la fruta. Safi, que descansaba a pocos metros, levantó la cabeza. Los dos se miraron durante un momento que el resto del grupo observó en silencio absoluto, sin moverse, como si todos hubieran entendido al mismo tiempo que lo que estaba ocurriendo frente a ellos era algo que merecía ese respeto particular que solo se le da a los momentos que no se repiten. Kesa extendió una de sus patitas delanteras y tocó la mano de Amani. Fue un contacto brevísimo. Apenas un segundo, tan leve que desde lejos era casi imposible de ver. Pero Amani lo sintió, y algo en su cuerpo enorme respondió a ese gesto minúsculo con una quietud tan profunda y tan completa que parecía la quietud de alguien que acaba de recibir algo que no sabía que necesitaba. Safi observó ese momento sin moverse. Y si los animales pudieran guardar recuerdos de la manera en que los humanos los guardan, ese sería el momento que Safi llevaría consigo para siempre. No el momento en que decidió acercarse a Kesa en la primera noche fría. No los días de presencia silenciosa y constante, sino ese instante pequeño e imposible en que una cría de leopardo tocó la mano del gorila más temido de la selva y el mundo entero pareció detenerse un segundo para verlo. Nadie en ese grupo lo olvidaría. La selva seguía su ritmo eterno a su alrededor. Pero dentro de ese círculo invisible que se había formado entre Amani, Kesa y Safi, sin que nadie lo planeara ni lo pidiera, algo existía que no tenía nombre en ningún idioma conocido y que sin embargo era completamente, absolutamente real. Afuera, en algún lugar de esa misma selva, Nala seguía buscando. La olió antes de verla. Amani llevaba días en ese estado de alerta particular, que no es pánico, sino vigilancia constante, ese nivel de atención elevada que se instala en los que tienen algo que proteger y no pueden permitirse un momento de descuido. Había aprendido a distinguir los sonidos y los olores normales de la selva de los que no encajaban. Había desarrollado en esos pocos días una sensibilidad nueva hacia cualquier cosa que se moviera en la dirección equivocada. Y ese olor que llegó desde el norte no era normal, era leopardo, no la cría, no el olor suave y casi dulce de Kesa que ya formaba parte del inventario habitual de su refugio. Era otro olor, más fuerte, más adulto, cargado con esa intensidad particular de los felinos en movimiento activo, de los que no están descansando, sino buscando algo con toda la concentración que tienen. Amani se puso de pie despacio. Kesa estaba dentro del refugio, durmiendo la siesta de la tarde con esa capacidad que tenía para desconectarse completamente del mundo cuando se sentía segura. La hembra joven del grupo descansaba cerca. El resto de los gorilas se movía en la zona habitual de alimentación a unos 50 metros. Amani no los llamó. Se colocó frente a la entrada del refugio y esperó. La madre de Kesa apareció entre los árboles con esa manera de moverse que tienen los leopardos
cuando van con propósito, baja y fluida y absolutamente silenciosa, hasta que de repente está ahí, visible, como si la selva la hubiera materializado de la nada. Era una hembra adulta en perfectas condiciones, con esa musculatura tensa y eficiente de los que viven de la caza y el cuerpo marcado por años de selva real. Se detuvo, a unos 20 metros de Amani. Los dos animales se miraron en silencio durante un momento que pareció durar mucho más de lo que duró. La madre de Kesa había seguido el rastro de su cría durante días, buscando sin descanso, durmiendo poco, comiendo menos, guiada por ese instinto maternal que no tiene interruptor ni descanso posible. Había atravesado zonas peligrosas, cruzado territorios que normalmente evitaría, y seguido rastros que la lluvia había borrado parcialmente con una determinación que no dependía de la lógica, sino de algo más profundo y más antiguo. Y ahora estaba aquí, frente al animal que menos esperaba encontrar entre ella y su cría. La tensión era absoluta. Amani no retrocedió, no adoptó una postura agresiva, no hizo ninguno de los movimientos que los gorilas hacen cuando quieren comunicar dominancia o amenaza. Se quedó exactamente donde estaba, su cuerpo enorme pero relajado, bloqueando la entrada del refugio sin atacar, sin huir, sin hacer nada que pudiera interpretarse como una provocación. La madre de Kesa evaluó la situación. Sus ojos se movieron de Amani a la entrada del refugio y de la entrada del refugio a Amani, con esa rapidez calculadora de los felinos que procesan información a una velocidad que los humanos difícilmente pueden seguir. Olió el aire. Olió el olor de su cría mezclado con el olor de gorila de una manera que no tenía ningún precedente en su experiencia. Y entonces ocurrió algo que ninguno de los dos podría haber planeado. Kesa salió del refugio. Caminó sobre sus patas pequeñas con esa seguridad recién adquirida que había desarrollado en los últimos días, sin saber que su madre estaba ahí, sin saber que el mundo fuera del refugio había cambiado en los últimos segundos de una manera que lo cambiaba todo. Y cuando el olor llegó a sus fosas nasales, se detuvo en seco. Levantó la cabeza. Vio a su madre. Lo que siguió fue un momento de una intensidad emocional tan pura y tan directa que resultaba casi insoportable de presenciar. Kesa corrió hacia su madre con toda la velocidad que sus patas pequeñas le permitían. Un sonido agudo y urgente saliendo de su garganta, y la madre la recibió bajando la cabeza hacia ella, oliendo cada centímetro de su cría con esa desesperación contenida de los que han buscado algo durante demasiado tiempo y no terminan de creer que lo han encontrado. Amani observó todo desde donde estaba, sin moverse. La madre de Kesa levantó la mirada hacia él con Kesa todavía pegada a su cuerpo, y los dos adultos se miraron de nuevo. Esta vez con algo completamente diferente en ese silencio entre ellos. No había amenaza. No había territorios en disputa. No había ninguna de las razones habituales que ponen a un gorila y un leopardo frente a frente en la selva. Solo había lo que había pasado, lo que Amani había hecho, lo que ninguna ley de la naturaleza predecía y ningún libro explicaba, y que sin embargo había ocurrido con la misma realidad con que ocurren todas las cosas en esa selva antigua e indiferente que sigue su propio ritmo sin pedirle permiso a nadie. La madre de Kesa no atacó. Se quedó con su cría pegada al cuerpo, mirando a Amani durante un último momento largo, y luego se giró despacio hacia la selva. Pero antes de dar el primer paso, se detuvo y miró a Amani una vez más. Fue una mirada breve, casi imperceptible, pero Amani la sostuvo sin apartar los ojos hasta que la madre de Kesa se giró definitivamente y comenzó a caminar entre los árboles con su cría, siguiéndola de cerca.
Kesa miró hacia atrás una sola vez antes de desaparecer entre la vegetación. Y Amani permaneció inmóvil viendo el lugar donde los dos leopardos habían desaparecido hasta que la selva los tragó completamente, y solo quedó el sonido habitual de los pájaros y el viento entre las hojas y esa humedad constante que todo lo envuelve en el Congo. La selva siguió igual. Esa es la verdad más honesta que se puede decir sobre lo que ocurrió después. Los árboles siguieron creciendo. La lluvia siguió cayendo. Los animales siguieron moviéndose por sus territorios con esa rutina antigua y perfecta que no necesita que nadie la supervise ni la apruebe. La selva del Congo no hizo una pausa para registrar lo que había pasado. No marcó el momento de ninguna manera visible, simplemente continuó, como continúa siempre. Amani también continuó. Regresó a su grupo con esa calma que lo caracterizaba, retomó sus rutinas con la misma precisión de siempre, lideró a los suyos por los caminos conocidos, bajo los árboles centenarios, como había hecho durante años y como seguiría haciendo durante los que vinieran. Por fuera nada había cambiado, sus movimientos eran los mismos, sus decisiones eran las mismas. Su presencia dentro del grupo era exactamente la misma que antes de la tormenta. Pero algo dentro de Amani era diferente. Es difícil decir exactamente qué. Los gorilas no hablan, no escriben, no dejan registros de sus procesos internos que los humanos puedan leer y analizar con la comodidad de quien observa desde lejos. Solo dejan lo que hacen. Y en las semanas que siguieron, los que conocían bien a Amani y a su grupo habrían notado algo sutil pero real en la manera en que el gorila más grande de la selva se relacionaba con los más pequeños y más vulnerables de su familia. Un poco más de paciencia, un poco más de atención hacia los que necesitaban protección, una manera ligeramente diferente de colocarse entre su grupo y el mundo exterior, como si hubiera incorporado a su manera de entender su propio papel algo nuevo que no estaba antes, o que estaba pero no con esa claridad. Y Safi también era diferente. La hembra joven que una noche fría después de la tormenta había tomado la decisión más silenciosa y más importante de su vida, acercarse a una cría de leopardo cuando nadie se lo pedía y nadie lo esperaba. Caminaba ahora por la selva con algo que no tenía antes de esos días extraordinarios. No era arrogancia ni protagonismo. Era algo más parecido a una certeza tranquila. La certeza de los que han descubierto, a través de un acto pequeño y sin testigos importantes, de qué están hechos por dentro. Safi había aprendido algo que muy pocos aprenden: que la bondad no necesita ser grande para cambiar todo. Que a veces basta con tumbarse al lado de alguien que tiembla de frío en la oscuridad. Que los gestos que nadie registra son con frecuencia los que más importan. Y que el calor de un cuerpo pequeño pegado al tuyo durante una noche de selva puede dejar una huella que ninguna tormenta, por violenta que sea, puede borrar completamente. Nadie puede saber con certeza si Amani pensaba en Kesa. Si los gorilas tienen algo parecido a lo que los humanos llamamos memoria emocional, si aquel contacto breve de una patita pequeña sobre su mano enorme dejó alguna huella en algún lugar de su interior que pudiera llamarse recuerdo. La ciencia es cuidadosa con estas preguntas. Habla de procesos cognitivos, de respuestas conductuales, de modificaciones de comportamiento observables y medibles. Pero la selva no habla el idioma de la ciencia. La selva habla el idioma de lo que ocurre. Y lo que ocurrió fue esto. Un gorila de 200 kilos encontró a la cría de su enemigo natural sola y vulnerable en el suelo después de una tormenta. Tenía todas las razones del mundo para ignorarla o para hacer lo que la lógica de la naturaleza salvaje habría dictado sin dudar. Tenía siglos de instinto detrás de él, apuntando en una dirección clara y sin excepciones. Y eligió otra cosa.
no porque alguien se lo pidiera, no porque hubiera algún beneficio visible para él o para su grupo en esa decisión, no porque ninguna ley escrita o no escrita de la selva lo obligara a hacerlo. Lo eligió con esa libertad extraña e inexplicable que aparece a veces en los seres vivos, cuando algo más profundo que el instinto toma el control por un momento y hace posible lo que parecía imposible. Hay una pregunta que los científicos llevan décadas intentando responder. ¿Pueden los animales actuar con empatía genuina hacia otras especies? ¿Existe en el mundo salvaje algo parecido a la compasión en el sentido más humano de la palabra? ¿O todo comportamiento animal, por extraordinario que parezca, puede reducirse eventualmente a algún mecanismo evolutivo, a algún beneficio medible que justifique lo que a primera vista parece un acto desinteresado? Los estudios dicen cosas diferentes, pero Kesa estaba viva. Y eso es lo único que importa realmente cuando se deja de buscar explicaciones y se acepta simplemente lo que ocurrió en esa selva durante aquellos días extraordinarios. Una cría que no debería haber sobrevivido, sobrevivió. Porque un animal que no tenía ninguna razón para protegerla decidió hacerlo, y porque otra, más joven y menos esperada, decidió quedarse a su lado cuando el frío de la noche era demasiado para enfrentarlo solo. Hay algo en esa simplicidad que resulta más poderoso que cualquier análisis científico. Algo que habla directamente a esa parte de nosotros que todavía cree, a pesar de todo lo que el mundo nos enseña sobre la dureza de la vida y la indiferencia de la naturaleza, que la bondad existe, que aparece donde menos se espera, que no necesita razón ni beneficio ni explicación para ser completamente real. Amani no sabía nada de todo esto, Safi tampoco. Ellos solo sabían que habían encontrado algo pequeño e indefenso y habían hecho lo único que en ese momento les pareció posible hacer: quedarse. Y a veces, quedarse es todo. A veces quedarse es lo más extraordinario que un ser vivo puede hacer por otro. El sol de la tarde comenzó a filtrarse entre las copas de los árboles, convirtiendo la selva en ese lugar de luz y sombra que solo existe en esa hora particular, cuando el día todavía no se ha rendido, pero la noche ya está preparando su llegada. Amani se sentó bajo su árbol favorito, su grupo disperso a su alrededor en esa calma satisfecha de las tardes sin peligro. Safi descansaba cerca, los dos en silencio. Los dos en paz, los dos llevando por dentro algo que la selva les había dado en esos días imposibles y que ninguna tormenta volvería a quitarles. Cerró los ojos, y la selva del Congo, que había visto todo y no había juzgado nada, siguió siendo exactamente lo que siempre había sido: inmensa, antigua, llena de secretos que los humanos apenas estamos comenzando a comprender, y completamente, absolutamente viva. Si esta historia te llegó al corazón, compártela con alguien especial y suscríbete para seguir descubriendo los secretos más increíbles del mundo salvaje.